Pues, amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Hoy nos toca ver la Pasado. lección número 9 de nuestra cuaderno varonil que se llama Bondad, hijos prósperos. Espero que la transmisión sea clara, hermanos, porque estoy en un teléfono, pero aquí nos organizamos para poder hacer la lección. Bueno, dentro de esta lección, hermanos, el objetivo es reflexionar sobre la bondad y generosidad de Dios manifestada en Cristo, como un padre que practica esta bondad y enseña a dar a sus hijos a sus hijos los guía hacia la verdadera prosperidad. ¿Qué quiere decir? Que la base de la prosperidad está íntimamente ligada, hermanos, está íntimamente ligada a dar. Y si nosotros vamos, hermanos, un poco a, a la historia de de nuestra iglesia, está fundada en este precepto que es dar, según lo decía el mismísimo, en Hechos de los Apóstoles, vemos que dice la palabra de nuestro Dios: en todos he enseñado que trabajando así es necesario sobrellevar a los enfermos y tener presente las palabras del Señor Jesús, el cual dijo: más bienaventurada cosa es dar que recibir. ¿Qué quiere decir? Que finalmente lo que conocemos, una de las acepciones en hebreo de amor, que es ahavá, H-A-V-A, hermanos, una de esas acepciones precisamente es, es dar. Yo doy quiere decir yo doy. Y basado en eso nosotros vemos que Cristo, que su Hijo y que todos aquellos que han seguido su pensamiento, hermanos, dice la Escritura que nos hace ricos, nos hace inmensamente ricos. ¿De qué? Pues de entrada, hermanos, de lo más importante, de las inescrutables riquezas de su espíritu. Y cuando hablamos de espíritu pensamos que es algo que es intangible, pero no. Finalmente, hermanos, las riquezas del espíritu, que son la caridad, el gozo, la paz, la tolerancia, la templanza, la paciencia, la mansedumbre, la fe, hermanos, son aquellas cosas súper necesarias para que tengamos la oportunidad siempre de ser en gran manera productivos, porque lo que hace Dios con nosotros es capacitarnos o prepararnos para dar. ¿De qué manera? Prosperándonos en conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, en todo, para que seamos ricos en todo. Así lo dice, para que seamos hermanos prósperos en todo. De tal manera que siempre tengamos la disposición de hacer lo que hace el Padre, abrir nuestras manos y llenar de bendición a todo viviente que encuentre en nuestra vida. Entonces estamos diseñados para eso. Y hoy vamos a analizarlo a la luz de las Escrituras. Entonces vemos que, vuelvo a repetir, hermanos, el tema se llama bondad, hijos prósperos. No hay manera de que nuestros hijos sean prósperos si no les mostramos, si no los capacitamos desde niños para dar, para entender ese proceso de dar. Y eso nos lo va a enseñar Dios. Dice la lectura bíblica en la segunda carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto, capítulo 9, versículos 7 al 11. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo que basta, abundéis para toda buena obra. Como está escrito: derramó, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da simiente al que se siembra, también dará pan para comer, y multiplicará vuestra sementera, y aumentará los crecimientos de los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda bondad, la cual obra por nosotros hacimiento de gracias a Dios. Amén. Entonces, vamos a recapitular y a contextualizar el tema observando detenidamente esta lección. Cada uno dé como propuso en su corazón. Cuando hablamos de proponer en nuestro corazón y cuando hablamos de los hijos, es cómo diseñamos su corazón, cómo fue educado su corazón, cómo fue enseñado, instruido su corazón. ¿Desde qué perspectiva? Desde la perspectiva de la bondad o del egoísmo. Cuando enseñamos a nuestros niños desde pequeños
a, a darles y no a desprenderse, estamos generando en ellos más adelante un pensamiento egoísta, en el cual piensan que solamente están para recibir, no para dar. Y eso los va a limitar en grande manera, porque pensando que recibir y recibir los va a hacer ricos, en realidad los va a empobrecer. Y cuando hablamos de empobrecer no hablamos de dinero solamente o de la parte material, los va a empobrecer en todos los niveles, los va a empobrecer espiritualmente, los va a empobrecer emocionalmente y los va a empobrecer materialmente. ¿Por qué razón? Espiritualmente, porque el pensar solo recibir los va a mantener aletargados, los va a mantener inactivos, estirando la mano dentro de la localidad o dentro de sus sociedades. En lugar de pensar, ¿qué hago? Meto sillas, saco sillas, traigo para mis compañeritos hojas, le digo a mis papás que me ayuden a picar una frutita para llevarles, para que todos podamos participar de las bendiciones que nos da Dios. Entonces, una persona que está acostumbrada solo a recibir es una persona inactiva. Y como es inactiva, como en todas las reglas, pues se va atrofiando la capacidad de dar. Una persona que solo espera recibir emocionalmente, siempre está enojada. Un niño, un adolescente, un joven que está acostumbrado, fue educado solo para recibir, siempre está enojado porque, como dicen por ahí una frase, mucho nunca es suficiente. Siempre va a pensar que merece más, porque no tiene el conocimiento, la instrucción y sobre todo la práctica de saber que para tener no es sencillo, que se tiene que hacer un proceso de trabajo, de preparación, de esfuerzo, de sacrificio. Pero como no se educa para eso, entonces siempre está enojado, porque lo que se le da es poco para él a causa de que no está concientizado de lo que cuesta ganarlo. Esa es otra. Y por último, en la parte material, pues tenemos un inconveniente, porque una persona que solo recibe normalmente o casi siempre malgasta, despilfarra, porque como no tiene conciencia de este proceso de preparación, de trabajo, de sacrificio, entonces lo echa a perder con mucha facilidad. Un hijo a que no se le enseña la bondad de dar, solo de recibir, es un hijo con muchos problemas en todos los sentidos más adelante. Y uno de los más graves es que no va a buscar formas productivas de producir. Siempre va astutamente a buscar pretextos para recibir. Así está pasando ahora con la sociedad. No nos puede pasar como a padres dentro de la iglesia, porque nuestros hijos pues, están siendo criados por el rey de reyes, y por padres que hemos sido enseñados que precisamente mejor es dar que recibir. Y cuando nos esforzamos para dar doctrina, para dar buenas emociones, buenos sentimientos, para dar materialmente, sabemos que tenemos que trabajar un poco más, ahorrar un poco más, esforzarnos un poco más. Y nunca pensamos en nosotros, estamos pensando, porque tengo que dar un poco más, porque tengo que darle a mi hijo, porque tengo que ayudar al hermano, porque tengo que cooperar en la iglesia, y eso hace que físicamente estemos súper aptos, que emocionalmente nuestras emociones están súper sanas. ¿Por qué? Pues porque cuando damos nos llena de satisfacción ver que se usó de manera correcta, que el hermano está saliendo adelante, que el enfermo se está tratando, que el hermano no carece de alimento, que la iglesia tiene lo necesario, que no falta nada para los cultos. Entonces nuestro corazón está maravillosamente sano en todos los sentidos. Por eso este tema de bondad, hijos prósperos, pues hermanos, la bondad enseñada como una de las riquezas espirituales que nos da Dios, nos previene de amargura, de entrada, de ocio, y nos enriquece, porque como tenemos que seguirnos capacitando para seguir percibiendo más conocimiento, más espiritualidad, más emociones, más sentimientos, y también lo material, bueno, pues no vivimos la vida de nadie, no envidiamos a nadie, no deseamos tener lo que otros tienen, porque nuestro Dios nos ha enseñado que lo que acabamos de leer, que mejor es dar que recibir. Así que eh, el, el tema bíblico dice la bondad. Perdónenme que ahora no tengo cosas para compartir, porque les digo, estoy en un celular, pero dice la bondad.
de Dios no es solo un buen deseo, es una fuerza activa que se manifiesta en su generosidad inigualable hacia nosotros. Él es la fuente de toda bendición y provisión. La Biblia nos enseña que la verdadera prosperidad a los ojos de Dios no se mide únicamente por la acumulación de bienes materiales, sino por la riqueza de carácter, la abundancia para hacer buenas obras y la bienaventuranza que se encuentra en dar. Cuando hablamos de riqueza de carácter, recuerden que el temperamento es genético, el carácter es educación, el carácter es conocimiento, es con lo que instruimos a los hijos. El carácter de nuestros hijos está íntimamente ligado a la preparación espiritual, académica, laboral, deportiva. El carácter lo podemos moldear y el carácter tiene el poder de gobernar el temperamento. El temperamento es instintivo, el carácter es razonado. Y ahí podemos aplicar lo que aplicaba Pablo diciendo, enójate, pero no peques, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que temperamento gobernado por el carácter. Mi temperamento está ahí, es, es nato, pero mi carácter me permite gobernarlo y guiarlo de manera correcta para dar, para librarme del egoísmo de solo recibir, que hoy, esta filosofía de solo recibir es del adversario. ¿Y desde dónde vemos ese pensamiento? Desde las narraciones que existen, donde él quiere ser igual a Dios para tener lo que Dios tiene, sin trabajar, sin producir, sin hacer nada de lo que Dios ha hecho. Él solo quiere ser como Él y tener lo que Él. Cuando a un hijo se le cría de manera incorrecta, el hijo quiere tener lo que los demás sin esforzarse como los demás. Y eso genera en su vida una vida de emociones horrendas. ¿Por qué razón? Porque no tiene camino cómo conseguir aquello que desea. A causa que no fue enseñado desde niño porque se le proveyó no lo que necesitaba, sino más de lo que necesitaba, dándole lo que quería. Que es ahí donde nos equivocamos. Por esa razón, vamos a ver esta parte en la Biblia. ¿Y qué sucede en la parte positiva cuando, cuando somos bien educados para esto? Bueno, dice 2 Corintios 8 versículo 9 que siempre nuestra guía es Jesucristo. Dice, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, o sea, la riqueza de su gracia, que por amor de vosotros, por amor, ya vemos que una de las acepciones en hebreo es ahabá, y que esa palabra quiere decir yo doy, hermanos, de vosotros se hizo pobre, siendo rico. ¿Qué quiere decir eso? Esto es muy importante porque la bondad no viene solo de dar dinero, ¿verdad? O bienes materiales. Tiene que ver con dar lo que, el ajabá es eso, es dar no solo lo material, sino lo que necesita la persona, perdón, para que pueda salir adelante. En nuestro caso, como hijos de Dios, para que podamos alcanzar la vida eterna. ¿Qué necesita un hijo, qué necesita una hija, qué necesita un hermano, una hermana, para que alcance la vida eterna? Pues a veces necesita paciencia, necesita tolerancia, necesita bondad, se necesita darle un gozo, se necesita darle paciencia mientras va preparándose, va creciendo. Estoy dando todo eso ¿para qué? Para que pueda alcanzar la promesa más grande. De tal manera que dice aquí, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Y por qué dice para que vosotros con su pobreza? Porque precisamente cuando nuestros niños aprenden que llevan a la iglesia, no sé, su lunch, y les pusimos una frutita picada, unas nuecesitas, unas rodajas de manzana, un poquito de yogur, llegan con sus compañeritos y a lo mejor alguien se le olvidó, no pudo llevar, y entonces parece que nuestro pequeño, nuestra pequeña se va a hacer pobre porque va a agarrar quizás su tazoncito de fruta y va a decirle al hermanito,
que luego son como apenados y sin decir nada se lo ofrecen con la mano así muy tiernos y pareciera que se queda sin algo. En realidad lo que está haciendo es tenerlo todo. Esta acción no nos deja sin nada, nos enseña a tenerlo todo. Compartir nos hace eso, tenerlo todo. ¿Por qué? Porque vuelvo a repetir, el patrón de dar implica prepararse más, trabajar más. ¿Para qué? Para darle un poco más a las personas. Se imagínense un niño criado así, un adolescente criado así, un joven criado así, una joven criada así. ¿Cómo van a ser sus relaciones? Increíblemente maravillosas y sanas, sin egoísmos, sin amarguras. Nuestros hijos cuando aprenden a dar, hermanos, viven súper sanos. No envidian a nadie, no quieren tener lo que tienen los demás, porque son increíblemente satisfechos y plenos con lo que Dios les da. Vean qué maravilla. Entonces, por eso, Cristo es así. Parece que se hace pobre cuando nos enriquece. En realidad, lo hace más rico. Y esto si ustedes lo recuerdan, cuando Pablo habla de esta situación, miren, voy a leerlo. Capítulo 6, segunda de Corintios 6, versículo 10 dice, como doloridos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Ahí está otra vez, Pablo toma estas palabras y dice, como pobres, parece que si doy me quedo pobre, ¿verdad? Si llevo 200 y dicen, hay que cooperar para la enfermedad de tal hermano, y digo, bueno, ahora sí como dicen los muchachos, mita y mita, ahí está, porque la familia es primero, ¿no? Y la familia, la iglesia es nuestra familia. Y una familia que supera cualquier expectativa porque tenemos el mismo espíritu. ¿Y qué dice aquí? Dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, parece que cuando damos nos quedamos sin nada, pero aquí dice una palabra que a mí en lo personal me llena, dice, mas poseyéndolo todo. Escuchemos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Y aquí entonces ya encontramos ejemplos como los de la viuda que solo tiene dos monedas y las echa al alfolí completitas. Y Jesucristo se da cuenta y le dice a sus discípulos, ¿veis? Dice, todos echan lo que les sobra, ¿verdad? Lo que no implica ningún sacrificio, lo que piensan que no los va a impactar. Pero esa mujer echó todo. ¿Qué impulsa a un niño, a un adolescente, a un joven, a una mujer, a un hombre darlo todo? Lo impulsa el amor. Una satisfacción que supera el egoísmo. Una satisfacción de ver que esa familia va a alimentarse. Que cuando yo me siente a la mesa con mis hijos a alimentarme, esa familia se va a sentar, mi hermano se va a sentar con los suyos y en ese momento él también va a disfrutar de las bendiciones de Dios, no de las mías, porque nada es mío. De la escritura así lo dice. De lo que nos das te damos, dice David. Eso va más allá. Eso es poseerlo todo, hermanos. Y cuando nuestros niños, adolescentes y jóvenes aprenden eso, nuestros hijos, estamos criando, estamos educando a verdaderos hijos de Dios, con vidas maravillosamente plenas. Y todo está en dar. Bueno, vamos a seguir. Mm. La fuente de toda bondad y generosidad es Dios mismo, totalmente. Vamos al Salmo 104. Y bueno, pues hablar de Dios en la bondad, hermanos, pues nos supera totalmente cualquier palabra que podamos hacer. Dice el versículo 14, 104, 14. Bueno, voy a leer desde el 10. Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos, dice. Van entre los montes, abrevan todas las bestias del campo, quebrantan en su sed los asnos montaraces. Junto a aquellos habitarán las aves de los cielos, entre las ramas dan voces.
El que riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Del fruto de las obras de Dios se sacia, de nuestro Padre, así es nuestro Padre. Yo tuve la fortuna de que me educara una mujer de pueblo, entre comillas, como les llaman analfabetas, no sabía leer ni escribir. Pero no había un solo ser humano que pasara por mi pueblo, por la puerta de la casa de María, se llamaba así María Hernández, que no se llevara un taco de frijoles, un taco de salsa con quelites de nopales, un vaso de agua. A ella no le importaba si era alguien conocido o no conocido, solo lo ofrecía. Nos enseñó bueno, crecí como un hijo de mi abuela porque me criaron mis abuelos con mis tíos y todos aprendieron lo mismo. El que hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra. El vino que alegra el corazón del hombre y el aceite que hace relucir el rostro y el pan que sustenta el corazón del hombre. Y si seguimos leyendo, versículo 24 dice, cuán muchas son tus obras, oh Jehová, hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Versículo 27. Todos ellos esperan en ti. Vea, Dios no espera nada de... esa es la plenitud de Dios. Es la plenitud de Cristo. Es la plenitud de la iglesia. La iglesia no espera de nadie. La iglesia da. Hay una diferencia entre el que da y el que espera. El que espera está tenido. El que da siempre está obrando. Siempre está produciendo. Es parte de su educación. Es parte del pensamiento divino. Del pensamiento de Cristo. Por eso Pablo parece un poco despectivo, pero no. Nos está diciendo una filosofía de la iglesia. El que no trabaje, que no coma. No está haciendo una condenación, está haciendo una descripción que cuando alguien solo está para recibir en lugar de producir, pues tarde o temprano no comerá. ¿Por qué razón? Porque, vuelvo a repetir, cuando se educa desde el solo recibir en lugar de dar, la persona vive muy limitada, en una pobreza espiritual, emocional y a veces material que hace que su vida siempre esté llena de amargura y siempre esté culpando a los demás, los hijos a los padres. No me diste lo suficiente, no te preocupaste por mí y yo tengo todos los derechos y yo no pedí nada. O sea, cosas tan torpes como esas escuchamos, pero la realidad fue la educación. Dice aquí entonces, todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo, dice. Pero aquí viene una parte, escuchemos bien lo que dice. Les das, recogen, abres tu mano y se hartan de bien. Ahí está. Ese es Dios, ese es Cristo y así es la iglesia. Entonces nuestros hijos deben de ser educados desde el dar. Y con eso estamos garantizando una vida plena y también próspera en todos los sentidos. Y sobre todo agradecida. Los hijos que aprenden a dar son tremendamente agradecidos con sus padres, con Dios, con todo el mundo, porque no hay amargura en ellos. Siempre hay agradecimiento, que esa es la parte maravillosa del que da, no así del que recibe. El que recibe siempre que no está acostumbrado a dar, siempre le ve defecto a las cosas. Obsérvenlo. Vamos a seguir. Dice más. La fuente de toda bondad y generosidad es Dios mismo. La manifestación de su suprema bondad y generosidad divina se encuentra en Jesucristo. Lo leímos en la segunda carta a los Corintios 8:9. Declara, porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre. No se puede dar si no se ama. Entonces esto tiene que, el amor, el dar va vinculado al amor. ¿Por qué doy? Por amor. Y amor no solo es un sentimiento o es en una emoción, no. El amor es la fábrica de los sentimientos y de las emociones. ¿En qué está ligado el amor? Lo dice Primera de Juan, si ustedes recuerdan, Primera de Juan 5 versículo 3, es versículo 3. Primera de Juan 5 versículo 3.
Dice así, porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son penosos. Ahí está. ¿Qué es el amor? El amor está vinculado a normas bien establecidas, que al principio las hacemos como de manera legal, ¿no? Doy de manera legal. Hay que darle a la viuda, hay que darle al pobre, porque a veces no encontramos el sentido espiritual o emocional. Pero cuando uno lo empieza a hacer y uno ve el efecto que causa dar en los demás y en uno, comprende uno por qué Dios nos quiso instruir como personas que dan, no como quien recibe. Porque al final, curiosamente, se hace un círculo virtuoso. Cuando alguien da más, como los árboles, cuando dan más frutos y se quita ese fruto, dan más. Y se les quita el que dan y dan más. Todos los árboles, entre más fruto dan y más se les quita, más dan. Decían los abuelos, se enojan y dan más. Es la mejor, yo creo que es el mejor enojo ese de los árboles. Si enojarse me lleva a dar más, quiero estar enojado siempre para dar más, ¿verdad? Lo que no quiero que me pase es estar enojado por dar, porque eso sería tristísimo, ¿verdad? Hoy otra vez, pues siempre pasan y siempre piden. Mm, a veces sucede eso. Pero bueno, les comentaba esta parte entonces que los mandamientos nos van guiando. Por eso la mejor manera de enseñar es con la parte explicativa, voy a decir así, didáctica del mandamiento, hermanos, de amar al prójimo como a nosotros mismos y a través de la práctica. ¿Cómo amamos? A través de la bondad. ¿Qué es la bondad? Es dar. ¿Qué? Lo que necesita la persona. Y al niño hay que ir acostumbrando eso. A sus niños, a los pequeñitos esta semana, que sea una tarea dar. ¿Qué les van a mandar de lonchecito? No, pues voy a picar frutita. Bueno, pues vas a llevar, mira, vas a llevar un buen toperzote de fruta y le vamos a poner ahí unas nuecesitas, lo que Dios nos haya brindado, unas manzanas, unas naranjas a la mitad, lo que Dios nos haya dado, de eso vas a llevar y vas a compartir con tus compañeros. Y me vas a decir qué sentiste al compartir, cómo viste sus rostros, qué sentiste tú, qué sintieron ellos. Y así estamos programando a nuestros hijos para ser prósperos en todo. Sigue diciendo, dice así, siendo inmensamente rico en gloria, se despojó voluntariamente por su gran bondad y generosidad para enriquecernos a nosotros espiritualmente a través de su pobreza. Dice que se despojó voluntariamente. Esto es importante y esto se enseña desde la niñez. En la adultez se puede enseñar, pero es más trabajoso, dar voluntariamente. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque para que yo dé voluntariamente tengo que experimentar espiritual, emocional, sentimental y físicamente sus efectos. Y a veces nos cuesta trabajo, pero en la niñez no, porque somos hojas blancas en las cuales estamos escribiendo instrucciones y conductas, emociones y sentimientos, de manera que nada impide que lo aprendan. Por eso decía Salomón en Proverbios 22:6, instruye al niño en su carrera. Y una de las instrucciones más importantes es la bondad, es dar. Dice más. Este es el acto de dar más grande de la historia. En la segunda carta a los Corintios 9:7 al 11 aprendemos notablemente que Dios provee abundantemente para que sus hijos a su vez abunden en buenas obras y generosidad. ¿Para qué nos prospera Dios? En conocimiento, en sabiduría, en inteligencia, en emociones positivas, en, para dar. No es para almacenar, es para dar. Los ríos corre muchísima agua, pero no la almacenan. Sigue corriendo. Es el propósito en la existencia. ¿Por qué? Porque el río, en toda su ribera, desde donde inicia, que siempre es en montañas, hasta donde termina, que normalmente es la mar, bueno, algunas empresas, pero normalmente es la mar, en todo su trayecto enriquece cada área donde pasa, enriquece. Por eso, una muestra de esto en el Salmo, voy a leerlo, está Salmo 60, permítanme aquí, 65, ¿sí? Salmo 65, dice el versículo 9, visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Ahí está. Con el río de Dios lleno de aguas,
con qué nos enriquece Dios? En donde no nos toca que cruce ese río lleno de aguas, en cada localidad, en cada familia, en cada vida. Esas aguas no se quedan estancadas, corren para que alcancen a muchos. Así es el conocimiento, tiene que correr para que alcance a muchos. Pero también así son las buenas emociones y sentimientos, tienen que correr para que alcancen a muchos. No los tengo que atesorar, tengo que darlos. El propósito de la prosperidad y la abundancia está vinculada a que le dé más lo que me han dado, para que alcance a muchos, como está diciendo aquí. Preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. Versículo 11, tú coronas el año de sus bienes y tus nubes destilan grosura. ¿Y qué pasa cuando esta bondad de Dios se expande? Cuando esta bondad de Dios es compartida con muchos. Dice el versículo 13, 12, 13, destilan sobre las estancias del desierto y los collados se ciñen de alegría. Vístense los llanos de manadas y los valles se cubren de grano, dan voces de júbilo y aún cantan. La bondad produce vamos a llamarle estas emociones, estos sentimientos. Produce un alma sana, que es ahí donde están las emociones y los sentimientos en el alma. No solo se llena de alegría el que da, de gozo, de plenitud, sino el que recibe. Por eso entonces, dice aquí, aprendemos notablemente que Dios provee abundantemente para que sus hijos, a su vez, abunden en buenas obras. Entonces, no es para acopiar, es para compartir. Este principio de dar, inspirado por la bondad de Dios, es un camino directo a la verdadera prosperidad. Y cuando dice verdadera prosperidad es que tenemos un malentendido de la prosperidad. Todo lo medimos en oro o en plata, pero eso es parte de la prosperidad. Es una parte pequeñita de la prosperidad. Hay quien tiene oro y plata, la copia perfectamente, pero sus corazones están llenos de egoísmo. Son familias llenas de amargura, llenas de pleitos, de divisiones, de iras, de contiendas, en donde los hijos aprenden no a dar, sino a ser profundamente egoístas, porque se van a comportar como se comportan sus padres. Porque el padre no le da bondadosamente el respeto que merece su pareja, la madre no le da el respeto que merece bondadosamente su marido, y los hijos están aprendiendo a ser mezquinos en esa parte. Por supuesto, se les augura una vida llena de amargura, porque una persona mezquina, una persona que no da, que solo quiere recibir, lo repito, sufre mucho, muchísimo. El Señor Jesús enseñó, más bienaventurada cosa es dar que recibir. Ya lo leímos, Hechos 20:35, donde bienaventuranza expresa la profunda felicidad y bendición que acompaña a quien da con el motivo correcto. Nosotros no damos por esperar que nos den, porque Dios no da esperando que le devolvamos nada. Esa es una incorrecta interpretación. Es que si Dios nos ha dado, hermanos, tenemos que darle. Él espera que le demos. ¿Espera que le demos qué? Él espera que compartamos con los demás, no que le devolvamos. Compartiendo, Él nos ve plenos. Si nosotros enseñamos a nuestros hijos así, si desde niños les enseñamos que a través de compartir se vive una vida más plena, cuando vemos crecer a nuestros hijos que de manera voluntaria, por amor, por la bondad sincera que Dios enseña a través de la palabra y el Espíritu, ellos son así, es suficiente para nosotros. Logramos el cometido natural de nuestra vida. ¿Cuál? Como hijos de Dios, que nuestros hijos se parezcan a su Padre y a su Señor, a Dios y al Señor Jesús. Y que tengan el sello natural de esta preciosa iglesia que es la bondad. Ahí donde dice que esta iglesia es bondadosa. Proverbios 31. La mujer sabia es una mujer que extiende sus manos al pobre, que viste a sus hijos de ropas dobles, no es tacaña, es una mujer muy, muy bondadosa. Ahorita lo vemos. Entonces les comentaba esta parte
Porque aquí claramente nos dice, hermanos, el motivo correcto cuál es el amor. Más que si se lo merece o no se lo merece. Yo les comentaba hace poco a unas personas que un día íbamos en el camino, nos paramos en un semáforo y un joven, muy, muy joven, limpia el parabrisas y pide, ¿no? Y íbamos con alguien que tiene sus ideas personales y bajamos el vidrio, ya le dimos algo para compartir y dice, subimos el vidrio y dice, pero ¿por qué le das? Está joven, puede trabajar, está echando a perder. Y le digo, te va a parecer torpe o a lo mejor hasta extraordinario. No le damos solo por él, lo hacemos por nosotros. ¿Cómo que por nosotros si tú eres el que pierdes, no? Sí, posiblemente pienses eso, pero la realidad es que lo que estoy haciendo es, nos blindamos de que no nos alcance el egoísmo ni la amargura, de crear en nuestro corazón un sentimiento de acepción de personas y de juicios mal hechos, porque yo estoy seguro que yo no merezco todo lo que Dios me da y me lo da, inclusive antes que le pida. Él no baja el vidrio, él tiene todo el tiempo la ventana abierta. Él, por así decirlo, me ha dicho dónde tome cuando necesite. Ni siquiera se lo tengo que pedir. Solo Él dice, tómalo. A ese nivel está Dios de nosotros. Si imagínate qué insensatez que yo piense en cada momento quién lo merece y no. Quiere decir que no estoy educado para dar. Y que me genera una profunda amargura pensar que le estoy dando a alguien que no merece. Pero ahí tenemos un problema. Estoy tomando una medida que en algún momento quizá me vayan a medir. Y no quiero eso ni para mí ni para mi familia. Quiero seguir aprendiendo y quiero enseñarle a mi familia que no use nunca esa medida porque Dios nunca la ha usado con nosotros. Eso lo tienen que saber nuestros hijos. Dice, 2 de Corintios 9, 10, 11, reafirma que Dios multiplicará vuestra sementera. Ya les dije que sí, ¿por qué? Porque sabemos que cuando alguien da se prepara más. El puro hecho de saber que quiere compartir hace que se prepare más. Un hijo que honra a su padre y a su madre dándoles es un hijo preocupado por producir más. ¿Por qué? Porque quiere tener en bien a su familia y quiere compartir con sus padres. Un hijo que solamente fue educado para recibir, pues no da ni en su casa y cuando sus padres ya tienen 50, 60, 70, sigue extendiendo la mano para que le den. No es bondad ni maldad, fue una terrible educación que se puede corregir, pero con muchas dificultades ya cuando están grandes. Por eso esto es desde la niñez. Y obviamente, seguramente ustedes lo ven en el entorno y esos, entre comillas, niños ya no son niños. Hoy tenemos niños de 25, de 30, de 40 que siguen llenos de amargura porque sus padres no les dan. Y no se trata de verlos mal o bien, se trata de qué tristeza que ese ser extraordinario que fue diseñado para dar viva por muchos años con una profunda amargura porque siempre quiere recibir. Dice más. Y aumentará los frutos de vuestra justicia, de modo que en todo seáis enriquecidos para toda liberalidad. Esta prosperidad implica contar con lo necesario, toda suficiencia, no para acumular egoístamente, sino para convertirse en un canal constante de bendición, abundando en toda buena obra y siendo enriquecidos para toda liberalidad. Entonces, la riqueza espiritual, emocional, sentimental y material tiene un propósito. ¿Cuál? Compartir. Una persona que tiene dones para la parte material es un administrador. Va a administrar los bienes de Dios para dar según la necesidad que se presente. Una persona que fue bendecida, enriquecida espiritualmente, es un administrador de esa riqueza. No es suya, es Dios se la dio a administrar. Son
aquellos dones, aquellos talentos que si los multiplicaste y los multiplicas más y más y más, no son para decir que eres rico, porque no son nuestros, son del Padre Eterno. Es para decirle a Dios, Señor, como que le damos informes contables y administrativos, Señor, pues ya tenemos 10 millones de, vamos a decir así, de, de dones espirituales. Perfecto. ¿A dónde hay pobreza? Hay que llevarlos. ¿En dónde falta esto? Así nos dice Dios, ¿no? ¿En qué localidad falta? Hay que llevar eso. ¿A qué otras localidades has visto acá? Ah, pues hay que llevarlo. ¿Qué familia? Acá, compárteme. Hay que repartirlo. Así es nuestra vida con Él. Así, cuando nuestros hijos ven así la vida, vuelvo a repetir. No me voy a cansar de repetir, lo viven plenos. Son inmensamente plenos. No les digo alegres ni felices, no me gusta. Me gusta la palabra plenitud. Es más completa. No se tienen que reír para ser plenos, pero la plenitud supera a la alegría, hermanos, y a la famosa felicidad. La supera por mucho. Pero bueno, vamos a seguir. Dice la última parte. El papel del padre es importante para enseñar la bondad y la generosidad. Por supuesto, este texto lo hemos compartido infinidad de veces, está en San Juan 5:19, y esto, hermanos, pues es una máxima bíblica. O sea, sin la práctica de este texto, pues podemos soñar muchas cosas, pero no, es difícil que se den, dice el verso 19. Respondiendo entonces Jesús y díjoles, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre. ¿Por qué los padres tenemos que preocuparnos por la bondad genuina? Porque nuestros hijos varones, yo tengo varones, se van a casar, van a tener una mujer, Dios va a bendecirlos con una mujer, con una familia de esa mujer que les va a confiar el mayor tesoro seguramente que tienen. Ahora imagínense un hijo que está enseñado solo para recibir y no dar. ¿Qué vida le espera a esa grande bendición? ¿Cómo, cómo va a vivir esa familia que le otorgó a mi hijo la confianza de cuidar a su mujer? Y mi hijo fue educado solo para recibir. Porque dicen mis hijos tienen mamitis y la mamitis no quiere que sufra ni 5 centímetros sus hijos sabiendo que no les está haciendo bien. Porque hay una sobreprotección que no se da en la vida real. O papitis, ¿verdad? A veces los hijos mamitis o papitis. Queremos resolver todo. Lo que no sabemos es que los vamos a destruir. Y que esa muchacha, en mi caso de hijos varones, o ese muchacho, en el caso de los que tienen hijas, imagínense una niña que solamente está educada para recibir, no para dar. Quiero que piensen en una relación así y que piensen el impacto que tendrá en los hijos. Entonces esto va más allá de una palabra. Pero ¿qué pasa si el niño y la niña, el adolescente o el joven o la joven fue educado para dar? Estamos confiados de que van a tener vidas plenas. Lo vuelvo a repetir, plenas, no felices ni alegres solamente. Está incluido en la plenitud, plenas. Van a estar llenos, se van a sentir inmensamente orgullosos el uno del otro cuando son bondadosos. Se van a admirar mutuamente, que es una parte fundamental de los matrimonios sólidos, la admiración mutua. Se van a respetar por esa situación. Se van a reconocer por ser así. Y lo más importante, van a enseñar a sus hijos a hacer lo mismo, porque ya experimentaron el efecto que causa vivir de esa manera. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viene a hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente. Imagínense una esposa que tiene que andar atrás del esposo. El esposo trae el gasto en la bolsa y el esposo, oye, ¿me puedes dar para los niños? Y el esposo no saque el dinero para los niños. Que cada semana la esposa tenga casi que arrodillarse para que le den lo necesario para su familia.
Imagínense esos cuadros, que seguramente no existen en la iglesia, porque nos pasa a los padres de la iglesia. A veces salimos hasta como matrimonio, seguramente les ha pasado, con la idea de comer en un restaurancito algo, en un cafecito, y de repente la esposa siempre, porque la esposa tiene un corazón así gigante, siempre, oye, mejor vamos a comprar algo y nos vamos a la casa para compartirlo todos. Y sí, convence. O el papá ve un pantalón o ve unos zapatos bonitos o algo y dice, y le gusta mucho, pero a la cabeza vienen o la esposa o los hijos y termina comprándole a los niños. Es una educación. Ahora vamos al revés. No fue educado para dar, sino a recibir. No le importa si tienen zapatos en la casa o no. No le importa si la esposa necesita o no, si el esposo. No nos importa nada. Yo me quiero ver bien. Yo quiero vestirme bien. Yo quiero comer bien. No me importa si ya comen. Esa es la parte, hermanos, de por qué es tan importante esta lección que se ve simple, sencilla, pero es fundamental para una vida plena. Aprender a ser bondadoso, a dar. Bueno, sigue diciendo. El papel del padre es importante para enseñar la bondad y la generosidad, guiando así a sus hijos hacia la verdadera prosperidad, a la plenitud. Un padre bondadoso comparte lo que tiene, ayuda a los necesitados y da de su tiempo y recursos con alegría, sobre todo a la iglesia. Digo, a todos lados para no hacer acepción, pero nuestros hijos deben de ver cómo nosotros como matrimonios, como varones, a quien le damos con todo el corazón es a la iglesia, para que ellos aprendan algo que Dios pidió y qué es lo que garantiza, que esto va a ser fundamental. Según Deuteronomio 12, esto es lo que garantiza a nuestros hijos vidas plenas, con lo necesario y a veces un poco más. Dice, hermanos, eh, eh, Deuteronomio capítulo 12, versículo 5. Mas el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere, de todas vuestras tribus, para poner ahí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y ahí llevaréis vuestros holocaustos, y vuestros sacrificios, y vuestros diezmos, y la ofrenda elevada de vuestras manos, y vuestros votos y vuestras ofrendas voluntarias, y los primerizos de vuestras vacas y de vuestras ovejas. Ahí, el lugar más importante de nuestra vida, en este tiempo material, es la iglesia. Ahí al anciano, ahí a la viuda, ahí al hermano que es trabajadorcísimo, pero que se nos enfermó, pero que confía en Dios y Dios en nosotros, que compartiremos de lo que Él nos ha dado para Él. Y del obrero y de nuestros ministros ancianos. Ahí, es ahí donde tenemos que desarrollar a nuestros hijos para que amen darle a su iglesia, a su pueblo, a su casa y después también a las personas de afuera, para que aprendan a ser plenos a donde vayan y a donde estén. Verso 7. Y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, porque hacer esto causa eso, causa unidad. Por eso dice ahí, y comeréis ahí delante de Jehová vuestro Dios, y os alegraréis vosotros y vuestras familias, en toda obra de vuestras manos en que Jehová tu Dios te hubiere bendecido. ¿Qué les parece? No, pues si Dios nos da todo, hasta el conocimiento para alcanzarlo, ¿verdad? Dice, hermanos, un padre bondadoso comparte lo que tiene, ayuda a los necesitados y da de su tiempo y recursos con alegría, mostrando a sus hijos la bondad en acción, no de palabras. No hablamos de palabra ni de lengua. ¿Se acuerdan de Santiago, verdad? Dice, hermanos, más que palabras, les enseña el principio de Hechos 20:35. Más bienaventuradas cosas dar que recibir, lo leímos. Involucrándolos. Yo le pondría esta palabra, ahí quizá error de dedo nuestro como redactores, más bien es comprometiéndolos. Por ahí hay una historia de un hermano que me encanta, decía, cuando tú haces
unos huevos con jamón. Vamos a hablar del pavo, ¿verdad? Unos huevos con jamón de pavo. La gallina está involucrada y el pavo está comprometido, porque el pavo tiene que morir para poder ofrecer su carne para el jamón. Y la gallina se involucró con sus huevos. Quiere decir, el pavo da todo y la gallina da lo que puede. Nosotros en la iglesia debemos enseñar, ser comprometidos y enseñar a nuestros hijos a ser comprometidos, no involucrados, comprometidos, a dar todo, porque Dios les va a dar todo toda la vida. Y eso supera cualquier expectativa. Dice más. Dice, involucrándolos, más bien aquí es comprometiéndolos en actos de generosidad como ofrendar, diezmar o ayudar a los menos afortunados, para que comprendan que la verdadera alegría y bendición está en dar. Cuando hablamos de los menos afortunados, ahí no solo tendremos dentro de la iglesia sobre todo que allegar lo que necesitan temporalmente, sino participar si está en nuestras manos, de poner los medios para que sigan teniendo lo necesario. Es lo que hace Dios. No solo nos da lo que necesitamos hoy, sino nos capacita para no dejar de tener mañana, ni pasado, ni pasado. Eso es algo de lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Dice, al aprender a ser generosos, los hijos descubren que tener suficiencia en todo, 2 Corintios 9:8, es para poder compartir y experimentar la alegría de ser un canal de bondad de Dios, confiando en que Él siempre los va a proveer. ¿Por qué? Porque ya les enseñó desde niños. Y lo más importante, no van a querer cambiar el sentimiento de dar por el sentimiento de recibir. Por supuesto que nuestros hijos reciben, pero no reciben como esperando. No reciben como teniendo expectativas solo de recibir. Y eso hace que ellos, todo lo que reciben, chiquito o grande, como saben lo que cuesta, son siempre agradecidos. No así con alguien que solo sabe pedir. Siempre vivirá lleno de amargura. Esa es la diferencia. Una diferencia abismal y triste o plena. ¿Qué queremos para los hijos? Si están chiquitos, está en nuestras manos. Porque podemos escribir en sus preciosas memorias que todavía están blancas, letras de oro. Mejor es dar que recibir. En compañía de los hermanos de la sociedad varonil, analicen cómo la Biblia define la verdadera prosperidad en contraste con la visión del mundo. Compartan experiencias de la bienaventuranza de dar, de Hechos 20:35 y de cómo han visto a Dios proveer. Ejemplos pues, sobran, ¿verdad? Para eso. Y dialoguen sobre cómo apoyarse para ser más bondadosos y generosos, enseñando este principio a las nuevas generaciones. La actividad en casa es, después de haber estudiado la lección, muestre bondad o generosidad en una acción concreta. Involucre, aquí les pido disculpas por la palabra involucrar, es comprometan a sus hijos o a nuestros hijos a un acto de dar y realice usted mismo una acción generosa para experimentar la promesa de Hechos 20:35. En la próxima sesión comente brevemente su experiencia. Esto sí es una tarea importante. Hagamos algo, sobre todo en la iglesia. Si quieren afuera, afuera, pero en la iglesia debe de haber en sus localidades algún hermano ya de edad avanzada, algún hermano que está pasando por una situación difícil, algún niño que sabemos que necesita algo para la escuela, para su vida, para la iglesia, a lo mejor no tiene Biblia, a lo mejor no tiene su cuadernito, a lo mejor no tiene una mochilita. Hagamos un experimento de amor que va a durar para siempre. Dar. Así que hasta aquí llego. Hay mucho que decir, pero hermanos, ustedes lo conocen, contextos que toqué. Termino con algo que me encanta y que pues siempre es Cristo. ¿Quién más? ¿Verdad? Siempre, 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 siempre es Cristo. Dice, amados hermanos, San Mateo 5:3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Por qué seríamos pobres en espíritu, como Cristo? Porque vivimos dando, como no teniendo nada,
pero lo poseemos todo. Plenitud. Gracias, hermanos. Gracias por permitirme estar con ustedes. Espero que este tema sea de grande bendición, de análisis y sobre todo, hermanos, que nos marque una conducta para compartir con los hijos. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa vos. Pasa a vos, hermano. Pasa vos. Pasa vos, hermano Julio. Pasa a vos, hermanos. Pasa vos. Eh, Pues vamos a despedirnos con una oración, hermanos, y posteriormente con la bendición de nuestro Dios. Ahora quiero pedirles por aquí, si nos ayuda con la oración, mi hermano, mi hermano Adrián Castillo, si nos puede apoyar con la oración, por favor. Claro que sí, hermano. Por favor, adelante, hermano. Sí, hermano. Bendito y poderoso Padre Celestial. Cuán grandes, Señor, son tus obras, tus maravillas, de las cuales, Señor, se ha dado a conocer a este mundo. Así como lo que acabamos, bendito Dios, de escuchar que nuestro hermano Julio impartió lo que son las riquezas que están ahí y que ahora, Padre Santo, pues son frutos de los cuales es necesario que esto vaya heredándose para las generaciones venideras, ya que de antemano, Señor, es difícil cuanto aún estamos todavía en el proceso y sabemos, bendito Dios, que lo difícil también traerá esa gran virtud del cual, bendito Dios, si no se refleja en nosotros, pero también, Señor, con la esperanza de seguir esperando, Señor, de su gracia, llegaremos, Señor, a la meta. Gracias, bendito Dios, por esta bendición que fue impartida y que todos mis hermanos que estuvieron atentos a escuchar esa gran enseñanza que nuestro hermano nos ha dejado, bendito Dios. De mi parte, Señor, pues yo quedé traumado porque son tan hermosas las explicaciones, pero también, bendito Dios, hay en ello también, Padre Santo, esa gran esperanza que mientras tengamos esta vida, nos permitas, bendito Dios, de ir superándolas, de ir avanzando, Señor, y no quedarnos. Utilizar las herramientas necesarias para poder seguir ejercitándonos, bendito Dios, para llevarlas a cabo en nuestra vida. Así es como hemos entendido ahora que mejor es dar que recibir. Utilizando esas herramientas como la pala es de dar y el azadón es de traerlo hacia nosotros, pero gracias, Señor, por esta enseñanza que tuvimos en esta noche y que esa gran bendición sea sobre todos y así como nuestro hermano Julio, con toda su familia, bendito Dios, le dé esas bendiciones de prosperidad. Gracias, bendito Dios. Expresamos, Señor, conjuntamente con todos nuestros hermanos en el nombre de nuestro bendito Salvador Jesucristo. Amén. Pues nos despedimos con la bendición de nuestro Dios, que ya de entrada, hermanos, pues es una comprobación de dar, que dice así, hermanos. Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer Jehová su rostro sobre ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.
Pasa a vosotros, hermanos. Gracias por acompañarnos. Que el eterno Dios los siga bendiciendo. Pasa a Oh, vosotros, hermano. Pasa a vos, mucho gusto. hermano Roberto, pasa vos. Hasta vos. Mayor patriarca, pasa vos.